pues una ha conocido pues el asunto de los hongos hace muchos años, ¿cierto? Yo nunca lo había experimentado ni lo había explorado, sí tenía una curiosidad, pero se quedaba hasta ahí. Fue a través de dos amigos que habían hecho estas tomas, y cuando incluso me contaron su experiencia, no la sentí como si fuera propia, como si lo debería de hacer, ¿cierto? Como que la escuché, me pareció hermosa, pero se quedó hasta ahí. Y solo como en un tiempo específico de mi proceso personal dije, ay, creo que esto que me habían mencionado hace ya 2 años va a funcionar en ese momento de mi vida. Y le volví a contactarles y les pedí pues como que me pudieran contar o que les pudiera pues como hacer preguntas a ese proceso, y justamente escuchar otra vez el proceso de ellos y lo que sintieron fue darme cuenta que un poco eso era lo que yo necesitaba experimentar. Como que en el momento en que mi cerebro hizo clic y decir, sí, esto es lo que necesitas experimentar en este momento, fue como listo, bueno, dame el contacto porque necesito ya gestionarlo. Pues como creo fielmente que hay que escucharse mucho, ¿cierto? Y que esa intuición te debe llevar a esta experiencia, no como escuchar y, sí, está muy bacano eso que me están contando, vamos a hacerlo. O en mi caso, me permití como escuchar y decir, no, este no es el momento. Y después me apareció el momento, ¿cierto? Y como, esto que me dicen que es, ahora creo que sí debería estar en mí. Entonces como que esa escucha activa todo el tiempo de tu ser, de tus procesos, te va a permitir, imagino yo, decidir en el momento justo que debe pasar esa experiencia. Desde el principio les escribí, hubo como un compartir, te entregaron un formulario, ese formulario tenía como unas preguntas pues muy pertinentes y muy bellas también, ¿cierto? Entonces ahí uno empieza a reconocer cómo es esta interacción, ¿cierto? Como que la fundación desde el principio pone en evidencia cómo va a ser la interacción, que va a ser muy cercana, íntima, ¿cierto? Que no es como, sí, te voy llamando y ya está, sino que realmente es un hola, ¿cómo estás? Te conozco, te reconozco y ven, hablemos y miremos si es posible. Los días antes fueron como muy bellos en entender, en meditar, en reconocerlo a lo que iba pues como a enfrentarme. Siento que me preparé mucho como para tener coraje, tener valentía, ¿cierto? Como que ese fue el llamado que sentí desde la meditación, como que necesito valentía. Lo que yo sentía era que me iba a enfrentar con un monstruo, ¿cierto? Y sabía que me iba a enfrentar con un monstruo. Como que no conocía, o sea, no entendía otras formas de percibir este proceso si no era a través de enfrentarme al monstruo. Entonces, como que siento que es muy fácil evadirlo y que en muchas ocasiones en mi vida cotidiana lo evadía, ¿cierto? Y que era el momento de hacerlo. Entonces, bueno, se necesita mucho coraje para enfrentar un monstruo, y por eso casi que las meditaciones todo el tiempo era, yo voy a estar ahí, pues como que me voy a acompañar a mí misma para enfrentarlo, ¿cierto? Y lo voy a enfrentar amorosamente porque eso es lo que quiero. Si hay una batalla desde el amor, no va a ser de otra forma. Entonces como que creo que todo el tiempo estuve reconociendo que eso iba a pasar y pasó. Pues hay como unas recomendaciones incluso pues como alimentarias y demás, y creo que en mi caso pues como que funcionó súper bien. Me sentí muy cómoda con incluso preparar mi cuerpo para ese proceso y ese momento. Pues realmente una está nerviosa esa mañana que sabe que va a haber como ese proceso de ASA. Es importante también como decir, listo, estoy nerviosa pero lo voy a hacer, y todo el tiempo en mi vida ha sido así. Si tengo nervios, bueno, lo haré nerviosamente, ¿cierto? Pero lo haré. Bueno, esa mañana varias actividades, o pienso yo más que actividades, activaciones, ¿cierto? Incluso activaciones corporales y emocionales. Creo que eso también te empieza a preparar, también te entregan como información para tú en el viaje reconocer en qué momento hay que volver al centro, ¿cierto? Como que habían varias frases que te iban indicando en esas activaciones que tú en el viaje realmente las reconocías y las volvías a tener en mente. En mi caso fueron 8 personas quienes iban a estar en ese proceso de ASA, y habían 4 cuidadoras. Y fue súper importante incluso ese espacio antes de la toma
para poder como vernos al rostro, reconocernos, entender que vamos a estar en un mismo recinto sintiendo todo lo que íbamos a sentir, ¿cierto? Yo creo que ese reconocimiento y entendimiento personal, pero también grupal, fue pues como que es importante. Se menciona mucho que hay un momento en que uno siente que se muere. Para mí fue como que me disolví, ¿cierto? Y hasta me tocaba los dedos y decía, no estoy contenida en mi cuerpo, sino que estoy como en el afuera, pero también siento mis dedos. Entonces de hecho para mí fue mágico, fue maravilloso. Me encontré con la Diana de 4 años, hablamos, nos abrazamos, se integró a mí. Lo que tú estás viendo de verdad está sucediendo y se está comprendiendo en todas tus células. Todavía lo estoy descubriendo, pero realmente como que esa información sí te llega, sí está en tu cuerpo, sí está en tus células. Y para mí fue muy potente y muy poderoso como ese abrazo con esa niña que se integró, que se metió en mi piel, ¿cierto? Porque realmente con este asunto de integrar la información a tu vida cotidiana, esa niña ha estado muy latente todo este tiempo. Sí, es verdad que una pasa por sus miedos y sus miedos más grandes, y creo que la música te lleva a eso, te lleva como a diferentes estados, pero yo creo que tener un objetivo muy claro y tener como unos deseos muy puntuales te permiten, como dicen ellas todo el tiempo, como volver al centro. Entonces el monstruo fue hasta hermoso, ¿cierto? El monstruo no era tan monstruo y pude hablar con un monstruo que a la final le pedí que fuera humano y fue un humano. Y cuando a veces como que me atravesaba, porque yo sentía era que me atravesaba el dolor, es muy fácil quedarse en esa angustia y en esa incomodidad y en eso que uno no siente que tiene escapatoria. Para mí todo el tiempo como parte del mantra era como, sí, yo sé que es muy duro, ok, pero ya está. Y pues como días después, realmente también me pareció muy bonito que pudiéramos tener una conversación posterior, porque incluso pues como el folleto que te entrega la información, aparece que tú puedes estar en un momento de éxtasis, pero como tenlo también con calma, o sea, como que esa alegría y ese momento de pues como tan plácido, también tenerlo con calma, porque puede ser parte de una sensación, ¿cierto? Y ya también se empiezan a sentar las cosas y se empieza a sentar la información, los sentimientos también cambian. Una cosa que me sucedió y que también a mis compañeras y a mis compañeros les sucedió es que me miraba al espejo y me veía diferente y me reconocía diferente y sentía mi cuerpo diferente y sentía como que de verdad se estaba cambiando mi rostro. Hasta personas cercanas me decían, Diana, ¿qué estás haciendo? Porque era diferente, ¿cierto? Y a día de hoy me siento diferente, o sea, como no lo categorizaría así para bien, para mal, no lo llevaría a ningún lugar, pero sí sé que es diferente, que es una Diana diferente. Han pasado muchas cosas muy bellas y también muy complejas. En mi caso no es como hay una experiencia que rico y es como una experiencia más de mi vida. Para mí ha sido la experiencia. Creo que ASA me permitió estar en una vibración muy bella con mi vida, ¿cierto? Y creo que estos procesos, yo creo que es un poco complejo, es como la integración con el ser persona, porque sos adulta, debes de trabajar, debes pagar las cuentas, debes, ¿cierto?, como resolver lo que implica ser adulta y ser persona en el mundo, pero al mismo tiempo también te entrega otras informaciones, entonces tienes que ser persona, pero al mismo tiempo reconocerte desde esas otras texturas que te está entregando este proceso. A mí me ha pasado mucho. Creo que se han movido muchas cosas, incluso celularmente, o sea, corporalmente, orgánicamente, me han pasado muchas cosas. Y es entender que un viaje de estos hay que asumir esa responsabilidad. Realmente pues mi encuentro con la fundación fue muy bello. Todo el tiempo como que he mencionado en mi proceso, incluso al escribirles a ellos y a ellas, un gran agradecimiento, pues una gratitud muy grande, porque las formas como trabajan, como te acompañan antes, durante y después son muy amorosas y creo que una muchas veces busca ese acompañamiento. Soy una persona normalmente muy celosa
en dónde pongo como la confianza para sentirme tranquila y en vulnerabilidad, ¿cierto? Y sentí que en la fundación me podía sentir completamente tranquila. Entonces como que un gran gusto fue el detalle. Recuerdo ese desayuno, yo soy diseñadora, entonces también todo me llega desde los ojos, ¿cierto? Y cada detalle era muy, muy bello, cada momento fue muy bello, fue muy bonito, la misma fundación lo hacía de una manera especial. Entonces también te sientes en un espacio cuidada y en un espacio donde se siente que hay un respeto hacia tu proceso. Es haber hecho esa toma de ASA justo con la fundación fue importantísimo. Para mí, no sé si hubiera estado en un espacio en donde yo no me siento tan confiada, me hubiera soltado tanto, hubiera tenido el viaje que tuve, ¿cierto? Entonces como que creo que es fundamental, primero pues soltar y dejarse sostener porque es una realidad que tú solita no te puedes sostener, que tú solita no puedes ir al baño, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es como listo, bueno, estoy en este proceso y que me sostengan, porque en este proceso necesito que me sostengan. Y creo que la fundación te entrega como pues como que te da la sensación de confianza para que tú te sientas tranquila en ese proceso. A ver, la disposición de los recursos, yo hice este proceso de ASA en enero de este año, ¿cierto? Fue la primera toma del año y fue mi regalo de Niño Dios a mí misma. Para mí fue un regalo, si bien no es un proceso económico, para mí pues como bajo mis recursos no sería un proceso económico, es un regalo y los regalos no tienen precio, pues y no tienen como un valor estipulado. Entonces para mí fue como importante reconocer que eso era lo que yo quería en mi proceso y lo que yo quiero en mi proceso pues valdrá lo que tenga que valer, ¿cierto? En otro momento que quiera hacer eso pues tendré que volver a buscar y conseguir los recursos, pero conociendo el proceso con la fundación y no lo haría en otra parte, pues como que yo me permitiría volver a ahorrar, volver a tener como esa disposición económica para hacerlo, porque creo que me gusta ese acompañamiento que hace la fundación. Pues, o no sé, no, para mí no es, y cuando lo repita no será un cúmulo de experiencias, sino que en serio es poder darle como el espacio, el tiempo que se merece de integrarlo. Mi nombre es Diana Chandía, soy diseñadora de vestuario escénico y docente en diseño.